Exposición de experto. En la expo experto anterior hablamos sobre cómo brindar feedback y sobre la comunicación en una materia online. En este video desarrollaremos las alertas de deserción, las acciones preventivas y los indicadores de deserción en las diferentes materias online. Deserción. El sentido de pertenencia y la alta deserción son dos de las problemáticas históricas de la educación a distancia que siguen vigentes como tales. La elección de este tipo de modalidades supone, mayoritariamente, desde el inicio, la preexistencia de una situación de desventaja respecto del colectivo principal que optó por carreras en las modalidades convencionales. Al tratar de explicar las diferencias en la permanencia y en la deserción universitaria, hay aspectos que son de particular interés aplicados a la educación a distancia. Optar por la educación a distancia es una alternativa frente a las barreras que dificultan el ingreso y la permanencia en la educación universitaria convencional, tales como la dedicación horaria, la autogestión del tiempo de estudio, la localización de los centros universitarios de estudio, entre otras. Pero la educación a distancia implica sobrellevar condiciones de utilización de tecnología, manejo de computadora y acceso a Internet, autogestión disciplinada del tiempo, administrar el aprendizaje de contenidos, muchas veces sin el apoyo personal de docentes ni la compañía integradora de otros pares. Estos elementos específicos de la educación a distancia introducen dimensiones que, si no encajan con las expectativas y necesidades de los alumnos, son factores adicionales a los ya conocidos de los modelos tradicionales asociados a la deserción. Hay consenso que, dada la heterogeneidad de situaciones de los alumnos en las modalidades a distancia, la deserción se presenta como un problema complejo de causas multidimensionales. En los estudios sobre deserción en educación a distancia, se enfatizan distintos factores asociados y o desencadenantes del abandono, a saber, falta de apoyo en las actividades y en el uso de tecnologías, demora en las respuestas ante consultas o dudas y o reclamos por problemas tecnológicos con demasiadas demoras, falta de soporte, conflictos de horarios o no disponer de tiempo suficiente, necesidad de mayor flexibilidad horaria o curricular, falta de apoyo familiar, carecer de una adecuada organización y o método de estudio, lo cual resulta particularmente necesario en situaciones de aprendizaje a distancia, expectativas iniciales desajustadas en el sentido de percibir la educación a distancia como más fácil o con menos exigencias, hábitos y ritmos de estudio, resultados académicos bajos y o pocas materias cursadas o aprobadas, motivación y predisposición para el aprendizaje guiado insuficientes. Ahora bien, teniendo en cuenta estos factores, podemos generar acciones preventivas para evitar la deserción y generar un sistema de alertas tempranas que nos permita accionar. Como acciones preventivas es recomendable responder en menos de 48 horas los foros, actividades y consultas, asesorar en problemas técnicos al estudiante o derivar la consulta para que sea resuelta lo antes posible, hacer un seguimiento de las conexiones de los estudiantes al campus, los encuentros sincrónicos y las actividades, y en el caso de notar un alto nivel de desconexión, comunicarnos con otros estudiantes. Es importante aclarar que no es lo mismo, a la hora de realizar un seguimiento, una actividad sincrónica que un encuentro sincrónico, ya que según la actual normativa de UADE, es obligatoria la asistencia del 75% de los encuentros sincrónicos, por lo que si vemos que un estudiante falta más de un encuentro sincrónico, debería generarnos una alerta. Como herramienta para realizar todo este tipo de seguimiento, también pueden ver en el curso de entrenamiento en Brightspace cómo configurar los agentes inteligentes y enviar mails automáticos a sus alumnos luego de cierto tiempo de no conexión al curso. En cuanto a esto, es recomendable tener en cuenta que no es lo mismo un mensaje de un bot automatizado que el de un docente que le interesa conocer la situación de un estudiante para poder ayudarlo, y la despersonalización puede generar un efecto contrario al que buscamos. De todas formas, siempre puede ser un aliado estratégico y les dejamos también como recurso descargable una guía de cómo configurarlo. En este sentido, y a la hora de abordar a un estudiante que está en una situación de deserción o de trabajar con nuestros alumnos en clase, es importante repensar nuestras formas de intervenir. Pensar, como nos trae Mariana Maggio, en una presencia más cercana y fluida, menos forzada y dramática. La apuesta es producir procesos de habla y escucha, espacios de enseñanza que hagan escuchar la voz de todos y de cualquiera. Lugares de habla donde se cuenten con condiciones habilitantes para decir y hacer posible la escucha hospitalaria. Un pasaje de la gestión de conflictos y emociones a un hacer lugar a afectos que se dicen en el disenso y piden paso. Hasta aquí llegamos con este video sobre deserción. Los invitamos a completar el cuestionario de atención a la deserción detectando casos.
Y luego los invitamos a realizar la síntesis recapitulando sobre todo lo que estuvimos atravesando a lo largo de esta UBA. Muchas gracias.